Estimados estudiantes, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra clase de nuestra sesión del día de hoy, en el cual desarrollaremos el tema de gases. Bien, mostramos imágenes relacionadas lógicamente a nuestro tema sobre gases, en el cual vemos en estas primeras imágenes con respecto al proceso de respiración, donde el oxígeno es tomado del medio ambiente y expulsamos dióxido de carbono, sustancias gaseosas. O en esta imagen donde vemos, ¿no?, la generación de gases, ¿no?, en el parque automotor de una ciudad, o generación de gases en las industrias debido a sus diferentes procesos industriales. O también un ejemplo en nuestro país, la explotación del gas de camisea, ¿cierto? En el cual sabemos que es una mezcla principalmente de gases como es el gas propano, el gas butano, que tiene usos con fines domésticos, así como también industriales y para la generación de energía eléctrica. Entonces, son algunas imágenes que podemos relacionar con el tema de gases. Visualizamos ahora en esta imagen lo que es una pregunta en el cual nos puede ayudar a encaminar a lo que vamos a desarrollar, ¿no?, nuestro tema de hoy, ¿cierto? Por ejemplo, preguntamos ¿qué es lo que sucede con el volumen de una sustancia gaseosa cuando se calienta, incrementándose su temperatura? Entonces, en esta imagen vemos, ¿no?, lo que nos está relacionando la pregunta, y en el cual también, entonces, de acuerdo al desarrollo de nuestro tema de hoy, es que vamos a ver entonces por qué se puede relacionar el incremento de la temperatura con el volumen, ¿no?, de una sustancia gaseosa. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Entonces, por lo tanto, nuestro logro de nuestra clase de hoy es que al término de la sesión, ustedes, los estudiantes, van a resolver problemas relacionados a la teoría y leyes de los gases ideales, empleando las variables termodinámicas de volumen, presión y temperatura, con fundamentación, coherencia y exactitud. Empezamos entonces estudiando lo que son los estados de la materia. Como sabemos, las partículas que constituyen la materia ejercen entre sí interacciones distintas según formen parte de una sustancia, bien sea sólido, líquido o gaseoso. De acuerdo a la imagen, como ustedes ven, entonces tenemos los tres estados fundamentales de la materia, en el cual dentro de ellos tenemos lo que es el estado gaseoso. De acuerdo a la imagen, como vemos también, es que las moléculas, ¿no?, en este estado gaseoso están cada vez más dispersas, ¿no?, y por lo tanto es lo que vamos a ver, ¿no? En este cuadro mostramos las características y condiciones normales que presentan los estados de la materia, principalmente los tres estados fundamentales. En el caso del estado sólido, las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas térmicas. En el estado líquido, las sustancias presentan fuerza de cohesión aproximadamente igual a las fuerzas térmicas. En el estado gaseoso, la fuerza de cohesión es pequeña respecto a las fuerzas térmicas, ¿no? Con relación a la energía cinética, en los sólidos la fuerza de atracción es grande a energía cinética. En el caso de los líquidos, la fuerza de atracción relativamente mayor a la energía cinética. Y en el caso de los gases, la energía cinética es grande, vence a las fuerzas de atracción. Con relación a las formas, los sólidos
están definidos de una manera que tienen un volumen fijo. Los líquidos se adaptan al recipiente que lo contiene y las sustancias gaseosas fluyen, llenan todo el volumen del recipiente que los contiene, ¿no? Son entonces estas características que presentan las diferentes materias en sus estados sólido, líquido y gaseoso, ¿no? En relación a la compresibilidad, los sólidos son incompresibles, los líquidos son ligeramente compresibles y los gases son muy compresibles. En relación a su densidad, los sólidos tienen un amplio intervalo, generalmente mayor a 2 gramos por centímetro cúbico. Los líquidos no tienen una densidad que está usualmente entre 0,6 a 2 gramos por centímetro cúbico y los gases pequeños aproximadamente entre 0,1 a 7 gramos por decímetro cúbico, ¿no? Variaciones de la densidad. En los sólidos, aproximadamente constante, depende de la temperatura y la presión. Los líquidos es afectada ligeramente por los cambios de temperatura y presión. Y en los gases afectada por los cambios de temperatura y presión. La diferencia entre los tres estados se expresa cuantitativamente en función de su densidad. Ahora veamos lo que es un gas ideal. Un gas ideal es cuando sus partículas se mueven libremente sin ejercer interacciones entre sí. La presión ejercida por el gas se debe a los choques de las moléculas por las paredes del recipiente y cumplen con la ley de los gases ideales. Un gas real es aquel cuando sus partículas ejercen interacciones entre sí. ¿Qué elementos tenemos que se encuentran en estado gaseoso? Se tienen elementos químicos que a condiciones atmosféricas normales son gases, como por ejemplo el hidrógeno, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, que son obviamente gases nobles. También tenemos al nitrógeno, el oxígeno y el flúor, ¿no? Sustancias que se encuentran en estado gaseoso y que son elementos. Procesos termodinámicos. Es la ruta o camino que recorre un gas para pasar de un estado inicial a un estado final. Se mantiene constante una o más variables del proceso. Aquí tenemos los principales procesos termodinámicos. De acuerdo a su variable, tenemos el proceso. ¿Correcto? Cuando la variable temperatura es constante, el proceso es isotérmico. Cuando la variable presión es constante, este proceso se llama isobárico. Cuando la variable volumen es constante, este proceso se llama isocórico. Algunos lo llaman isovolumétrico también. Cuando la variable energía es constante, este proceso es adiabático. Y cuando la variable entropía es constante, el proceso se denomina isentrópico. Ley de Avogadro. A una presión P y a una temperatura T constantes, el volumen B de un gas ideal es directamente proporcional al número de moles al cual se simboliza por la letra N minúscula. Acá tenemos su representación de esa proporcionalidad, ¿cierto? En el cual entonces vemos que el volumen, ¿cierto?, de un gas ideal es directamente proporcional al número de moles. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, que es cuando en condiciones normales de presión y temperatura, un mol, jóvenes, un mol de una sustancia gaseosa, un mol, ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Correcto? Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, es muy importante esta información, pero siempre que se dé esta condición, ¿no? De que sea a condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué vienen a ser las condiciones normales? Lógicamente estamos hablando de una presión de una atmósfera y a una temperatura de 25 grados centígrados. Leyes de los gases ideales. Ley de Boyle. La ley de Boyle nos indica que
a temperatura constante, para la masa de un gas perfecto, el producto de la presión que ejerce el gas por el volumen que ocupa es constante. Entonces, esto nos indica entonces, jóvenes, que entonces a una temperatura constante, ¿no? Como acá, la presión de un cierto gas ideal, entonces, es inversamente proporcional a su volumen. Esa es la ley de Boyle. Por ejemplo, tenemos acá, dice, una masa de oxígeno ocupa 5 litros bajo una presión de 740 milímetros de mercurio. Determinar el volumen que ocupa la misma masa de gas a la presión atmosférica, o sea, a 760 milímetros de mercurio, siendo este un proceso isotérmico. Bien. ¿Cuál será entonces el volumen que ocupará esta misma masa de gas a esta presión que es la atmosférica, ¿no? Si anteriormente, como nos decía, estaba a una presión de 740 milímetros de mercurio y ahora se tiene una nueva presión, ¿cierto? Sí, también tenemos que el proceso es isotérmico. Bien, como el proceso es isotérmico, entonces, de acuerdo a lo que nos indica, ¿no? Esta ley, tenemos entonces que a presión inicial por el volumen inicial, o también presión 1 por el volumen 1, debe ser igual a un segundo proceso, ¿no? O sea, la presión 2 por el volumen 2. Entonces, reemplazando datos, como vemos, ¿no? En un proceso inicial, la presión era de 740 milímetros de mercurio y por lo tanto ocupaba un volumen de 5 litros. Entonces, ahora a una segunda presión, en el cual se incrementa, que es de 760 milímetros de mercurio, ¿cuál será ese nuevo volumen que ocupará? Entonces, realizando los cálculos como ustedes lo ven y despejando el volumen 2, o sea, el segundo volumen que queremos saber, entonces vamos a obtener un volumen de 4,86 litros. ¿Eso qué significa? Entonces significa que el volumen entonces inicial, que era de 5 litros, ahora es un volumen menor, ¿cierto? Con relación al inicial. Entonces se llega a corroborar, ¿no? Que en un proceso isotérmico, o sea, donde la temperatura es constante, entonces al incrementar la presión, el volumen disminuye, ¿no? Generando entonces lo que es, ¿no? De que la presión es inversamente proporcional al volumen. Tenemos un segundo ejemplo para poder corroborar, ¿no? Esta ley de Boyle, en el cual entonces tenemos acá donde nos dice una muestra de gas hidrógeno tiene una presión de 99,3 kilopascal cuando se confina en un volumen de 2 centímetros cúbicos. Este bulbo se conecta con una llave a otro bulbo con volumen de 5 centímetros cúbicos que ha sido completamente evacuado, o sea, está vacío, en otras palabras, ¿no? Hallar la presión en los dos tubos después que se abre la llave de conexión. O sea, primero estaba en un bulbo, ¿cierto? En un espacio. Como está conectado a un segundo espacio, a un segundo bulbo, entonces luego me pide cuál es el volumen que va a ocupar al abrir la llave de conexión, y ahora el volumen va a ser de los dos bulbos, ¿cierto? Muy bien, veamos entonces cómo desarrollamos. Entonces tenemos una presión de 99,3 kilopascal, ¿cierto? Que está ocupando un volumen de 2 centímetros cúbicos, y nos piden entonces hallar la nueva presión si ahora se abre la conexión para que estén conectados los dos bulbos, entonces incrementándose el volumen, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál será esa nueva presión si el volumen se incrementa?
Entonces, ¿qué vemos? Reemplazando datos, tenemos entonces que la presión inicial 99,3 kilopascal y un volumen de 2 centímetros cúbicos. Entonces, vamos a incrementar el volumen y ahora el volumen ya no solamente será de 2 centímetros cúbicos que de un bulbo, sino ahora al interconectar con un segundo bulbo, ¿cierto? Entonces, que es de un volumen de 5 centímetros cúbicos, ahora el volumen es de 7 centímetros cúbicos, ¿no? Sumando entonces el volumen de los dos bulbos. Por lo tanto, entonces, esto reemplazando en nuestra ecuación, donde ¿no? asumimos que la temperatura se mantiene constante, entonces vamos a calcular la nueva presión, ¿cierto? Entonces nuestro volumen será entonces 2 centímetros cúbicos más 5 centímetros cúbicos, que será en total de 7 centímetros cúbicos, ¿no? Despejando la presión entonces para determinar cuál es la presión que se tendrá, entonces desarrollando obtenemos una presión de 28,37 kilopascal. Entonces, como ven, determinamos entonces que la presión disminuye, ¿no? De 99,3 kilopascal que era inicialmente, entonces al incrementar el volumen, esta disminuye, generando entonces, ¿no? de que la presión es inversamente proporcional al volumen. Ley de Charles. La ley de Charles nos indica que a presión constante, a una presión constante, el volumen de una determinada masa de gas aumenta por cada grado centígrado de temperatura que se incrementa, ¿no? Entonces, nos quiere decir entonces que a una cierta cantidad de gas a presión constante, entonces entonces el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, ¿qué significa entonces? Significa entonces que si la temperatura se incrementa, entonces el volumen también se va a incrementar, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces nosotros podemos entonces aplicar lo que nos dice la ley de Charles hacia diferentes ejemplos relacionados con lo que viene a ser un proceso a presión constante, ¿no? La relación entonces entre el volumen y la temperatura. Veamos un ejemplo para poder ver esta aplicación, ¿no? de la ley de Charles. Entonces nos dice un gas ocupa 200 decímetros cúbicos a 10 grados centígrados de temperatura, siendo ese un proceso isobárico, ¿no? Isobárico, o sea, a presión constante. Me piden hallar el nuevo volumen si la temperatura ahora es a 410 grados Kelvin. Entonces vemos que este proceso es isobárico, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Charles, entonces tenemos la relación volumen 1 sobre temperatura 1 será igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, ¿no? Despejando el volumen 2, que es justamente el que quiero hallar, el segundo volumen del segundo proceso, entonces reemplazamos los datos respectivamente, el volumen inicial que era de 200 decímetros cúbicos, la temperatura final que es de 410 grados Kelvin y la temperatura sobre la temperatura inicial, ¿no? de acuerdo al despeje de la fórmula inicial que es la que se obtiene de la ley de Charles. Entonces la temperatura inicial, la cual es de 10 grados centígrados, pero convirtiéndolo, ¿no? a grados Kelvin, sumándole 273, obtenemos entonces 283 grados Kelvin. Muy bien, desarrollando, obtenemos entonces que el volumen final que ocupará este gas al cual se está haciendo referencia será de 289,75 decímetros cúbicos, ¿no? Como vemos entonces, al incrementar la temperatura de 283 grados Kelvin a 410 grados Kelvin, entonces el volumen inicial que era 200 decímetros cúbicos
se incrementa a 289,75 decímetros cúbicos, ¿no? Entonces se ve entonces que la temperatura, al aumentar, el volumen también se incrementa. Tenemos un segundo ejemplo. Nos dice el volumen de una muestra de gas es de 10 decímetros cúbicos a 100 grados centígrados. Si la presión se mantiene constante, entonces es un proceso isobárico. Ley de entonces de Charles nuevamente. Me piden hallar la temperatura en el que se encuentra o alcanzará esta sustancia gaseosa en este volumen, ¿no?, de 200 decímetros cúbicos. Muy bien, entonces nuevamente, como el proceso es isobárico, o sea, esa presión constante, como nos indica el problema, entonces aplicamos que volumen 1 sobre temperatura 1 será igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, ¿no?, que es la ecuación que se extrae de la ley de Charles, ¿no? Entonces, despejando nuevamente igual, ahora la temperatura 2, que es la que me está pidiendo, entonces será la temperatura 1 por el volumen 2 sobre el volumen 1, ¿no? Reemplazando los datos, correcto, que tengo, ¿no? No se olviden de que la temperatura, si está en grados centígrados, hay que pasarlo a grados Kelvin, sumando 273. Entonces, la temperatura inicial, que era de 100 grados centígrados, es equivalente a decir 373 grados Kelvin, ¿cierto? Que es lo que reemplazamos en nuestra fórmula por el volumen 2, que es de 200 centímetros cúbicos, que es el nuevo volumen que se quiere obtener, entre el volumen 1 o el volumen inicial, que es de 100 decímetros cúbicos, ¿no? Listo, resolviendo, entonces obtenemos una temperatura final de 746 grados Kelvin, ¿no? Vemos entonces que la temperatura se incrementa al incrementar el volumen de 100 a 200 decímetros cúbicos. Ahora tenemos la ley de Gay-Lussac. En esta ley nos dice que a volumen constante, la presión de una masa de un gas aumenta por cada grado centígrado en la cual se eleva la temperatura. Entonces la ley de Gay-Lussac se refiere a volumen constante. Entonces quiere decir que entonces, de acuerdo a esta ley de Gay-Lussac, la presión 1 entre la temperatura 1 es constante y por lo tanto la presión 1 entre la temperatura 1 será igual a la presión 2 entre la temperatura 2, ¿no? Vamos a ver cómo lo aplicamos esta ley de Gay-Lussac a la resolución de ejercicios. Por ejemplo, me dice un gas ejerce una presión de 46,7 kPa a 20 grados centígrados. ¿Qué presión ejercería si la temperatura se incrementa a 40 grados centígrados sin cambio de volumen, ¿no? O sea, quiere decir que entonces el volumen se mantiene constante. Entonces, aplicación de la ley de Gay-Lussac. Bien, resolviendo entonces, tenemos que, de acuerdo a la fórmula de Gay-Lussac, ¿no?, presión 1 sobre temperatura 1 será igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, despejando lógicamente porque me piden, ¿no?, la presión que se ejercería al incrementar la temperatura. O sea, me está preguntando entonces, ¿no?, por la presión final, ¿cierto? Entonces presión 2 o presión final será igual, entonces despejando, a la presión 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1, reemplazando entonces para determinar esta presión final o presión 2, entonces será la presión 1, que es de 46,7 kPa, por la temperatura 2, en la cual, como vemos, es la temperatura a la cual se va a llegar, que es de 40 grados centígrados. Entonces, pasándolo a grados Kelvin, sumando 273, obtenemos 313 grados Kelvin, ¿cierto? Y lo dividimos entre la temperatura inicial, que es de 20 grados centígrados, pero convirtiendo a grados Kelvin, sumándole los 273, el cual me ayuda a pasar a grados Kelvin, me obtengo 293 grados Kelvin, ¿cierto? Muy bien, entonces, reemplazando en la fórmula, entonces vamos a tener una presión final de 49,88 kPa, ¿correcto? Entonces, como vemos, entonces la presión
se incrementa, ¿no? Se incrementa de 46,7 kilopascal a 49,88 kilopascal. ¿Correcto? Entonces, bueno, aquí recalcamos siempre que la temperatura debe estar en grados Kelvin, ¿no? Que es la temperatura absoluta. Bien, ahora vamos a ver la ecuación de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales es una combinación de las leyes de los gases ideales que viene a ser la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro, ¿cierto? En el cual hay una proporcionalidad entre el volumen y la temperatura con la presión, ¿cierto? Y el número de moles. Entonces, de acuerdo a ello, entonces vemos que la ecuación de los gases ideales estará dada por presión por volumen será igual al número de moles R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura de la sustancia gaseosa, ¿no? R, que viene a ser la constante universal de los gases ideales, puede tomar valores como 0,082, 0,57 atmósfera litro mol a la menos 1, grados Kelvin a la menos 1, o también puede obtener el valor de 8,3145 cuando estamos utilizando unidades de metro cúbico, pascal, mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. O también puede ser de 8,3145 si trabajamos unidades de joule, mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. ¿Correcto? Entonces este es el valor que podemos reemplazar entonces de la constante R, que es la constante universal de los gases ideales, para los diferentes cálculos que podamos aplicar haciendo uso de la ecuación de los gases ideales. Ley combinada de los gases ideales. Para dos estados diferentes se cumple que en un primer estado tenemos entonces la ecuación, ¿no?, de los gases ideales. Presión 1 por volumen 1 es igual al número de moles, a la constante, que son lógicamente constantes, y la temperatura 1, en el cual, despejando, como vemos, las constantes, que son el número de moles, y la constante de los gases ideales, obtenemos entonces que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, ¿no? Y en un segundo estado, en un segundo proceso, ¿correcto?, de este mismo gas, asumiendo que se trata de un mismo gas, entonces tendrá una presión 2 por un volumen 2 igual a el número de moles por la constante de los gases ideales a una temperatura 2, ¿cierto? Despejando entonces estos valores constantes del número de moles y la constante de los gases ideales, obtenemos entonces presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Como vemos, cuando ambos son valores constantes, el número de moles y la constante de los gases ideales, entonces obtenemos esta igualdad, ¿cierto?, de que la presión 1 por el volumen 1 será, entre la temperatura 1 será igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. De esta manera entonces tenemos una ley combinada de estos gases ideales, en las cuales también podemos aplicar para el desarrollo de diferentes ejercicios, en donde podríamos decir o aplicar tanto la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac o la ley de Charles. Ley de las presiones parciales. También llamada ley de Dalton, las leyes de los gases se aplican sobre todo a sustancias gaseosas en mezcla, ¿no? Esta ley especifica que cada componente de una mezcla de gases ejerce una presión igual a la que ejercería si estuviese solo en el recipiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un gas, como el caso de hidrógeno, entonces este hidrógeno ocupa un volumen de 5 litros a una temperatura de 20 grados centígrados, tendrá por ejemplo una presión de 2,4 atmósferas, ¿no?, y tendrá, mejor dicho, una masa de 0,50 mol de hidrógeno, ¿cierto? Tenemos otro gas en otro recipiente, por ejemplo, en este caso el gas helio, que también está en un mismo volumen como el caso del hidrógeno, 5 litros, y a la misma temperatura de 20 grados centígrados. Pero este gas tiene una presión de 6 atmósferas y hay un
una cantidad, una masa de 1,25 mol, ¿cierto? De este gas helio. Si estas dos sustancias, tanto el hidrógeno, estos dos gases, tanto el hidrógeno como el helio, lo colocamos ahora en un mismo recipiente, o sea que sea también de 5 litros y a la misma temperatura de 20 grados centígrados, si ambos lo colocamos, entonces los dos van a ocupar el mismo volumen ahora, ¿cierto? Un volumen de 5 litros y a la misma temperatura. Pero la presión que ejercería, ¿no? Será entonces, como están al mismo volumen, inicialmente por separados estaban, ¿no?, en recipiente diferente pero ocupando el mismo volumen, entonces ahora que están ahora los dos mezclados en un mismo recipiente que tienen el mismo volumen y a la misma temperatura, entonces la presión que ejercería ambos gases que están ahora juntos mezclados sería la suma cuando estaban individualmente separados, ¿no?, ocupando el mismo volumen. Entonces eso es lo que nos quiere decir esta ley de las presiones parciales, que entonces las presiones serán igual a la suma de las presiones que ejercen individualmente, ¿no?, cuando están separados. O sea, quiere decir que la presión ahora cuando está en un recipiente mezclado los dos será la suma de la presión de 2,4 atmósferas que ejerce individualmente más la presión de 6 atmósferas que también ejerce individualmente, ¿no? Entonces la nueva presión cuando ya están mezclados los dos sería de 2,4 atmósferas más 6 atmósferas, 8,4 atmósferas. O sea, quiere decir que mezclar los dos en un mismo recipiente de 5 litros, ¿no?, de volumen a una temperatura de 20 grados centígrados, entonces la presión se suma, ¿cierto? Y también, igual manera, el número de moles, ¿no? El número de moles o la cantidad de masa también sería entonces la suma de ambos, ¿no? Cuando estaban individual y no eran únicos, separados individualmente, ¿no? Entonces sería de 0,5 moles del hidrógeno más el 1,25 moles del helio. Entonces quiere decir que en el nuevo recipiente donde están mezclados, entonces la cantidad será de 1,75 moles, ¿cierto?, de la sustancia gaseosa, ¿no?, de esta mezcla ya de sustancia gaseosa. Entonces eso quiere decir entonces la ley de las presiones parciales. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de Dalton, entonces tenemos que la presión total, ¿no?, de una mezcla de gases será entonces la suma de sus presiones parciales que ejercerían cada uno de ellos individualmente, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, entonces, por ejemplo, ¿no?, la presión total de una mezcla gaseosa será pues igual a la presión de, ¿no?, el gas A más la presión del gas B más la presión del gas C, y así dependiendo de los gases que generan, ¿no?, que están en dicha mezcla, ¿no? También tenemos en cuenta que la presión parcial de un gas, la presión parcial de gas, si yo quisiera saber la presión ahora de cada gas, ¿no?, presión parcial de un gas, que estamos acá representándolo por el PI, entonces será igual a la concentración que tiene cada gas, ¿cierto?, ¿no?, multiplicado lógicamente por la presión total, ¿correcto? ¿Y quién es esta concentración que estamos representándolo por XY? Esta concentración será igual a al número de moles del gas entre el número total de la mezcla gaseosa, ¿cierto? Entonces, de esa manera, obteniendo este XY, que es la concentración de cada gas en una mezcla de gases, entonces podemos obtener también la presión parcial de cada gas en una mezcla gaseosa, ¿no? Entonces estas formulitas también nos ayudan para realizar algunos cálculos referidos ahora a mezclas gaseosas. Muy jóvenes, de acuerdo a ello, entonces esperando pues que ello se haya comprendido, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué has aprendido de la importancia del estudio de los gases ideales y sus propiedades? ¿Qué conceptos sobre la clasificación de gas ideal y gas real que te han sido más difíciles de comprender? ¿Por qué? ¿Qué técnica aplicarías para realizar cálculos entre gases ideales y qué harías para no olvidarlos? ¿En qué área de tu carrera podrías aplicar el tema sobre gases ideales y lo visto en clases? Chicos, son algunos entonces que lógicamente lo desarrollaremos en nuestra clase ya presencial, ¿no?
referencias bibliográficas en las cuales nos hemos basado para desarrollar nuestro tema. Gracias, jóvenes, por nuestra sesión de clase del día de hoy y nos veremos hasta una nueva oportunidad.